Y entonces, bueno, tú sabes que para salvarte tienes que utilizar esos mecanismos, no el mérito individual. Porque la sociedad mexicana desafortunadamente no está basada en esos esquemas, está basada en todos esos esquemas de clientelario. Pues si hablo bien del profesor, ya se ponen sus estudios, o si hablo mal de tal candidato, pues ya estuvo que no me tocó eso este sexenio. Esto creo que es una cosa muy evidente, que creo que yo la aprendí a partir de los estudios de doctorado que hice en Inglaterra, en donde la gente, los intelectuales se la jugaban a ser independientes. Y vale la pena ser independiente. Lo que les puedo decir, jóvenes, vale la pena. El costo de ser autónomo es nada más y nada menos que su condición de ser libres. Para decirle a quien quiera lo que tiene con fundamento dentro del esquema dialógico, de civilidad. Y esto es algo que yo les puedo decir que al verlos aquí, al ver a mis colegas que me invitan, al ver la impresión del libro por la UAC, por el CREFAL, al saber los comentarios que se hacen aquí, incluso del secretario de Educación, que la primera vez que lo presentó fue Otto Granados en el CREFAL, y con la posición de decir, bueno, pues la discrepancia es una forma de entendimiento también. Y esto creo que es algo muy importante que lo tenemos que entender en México, donde dicen los mexicanólogos, nos cuesta trabajo entender el conflicto, o le tenemos aversión al conflicto. No, ay, pues, ¿por qué me trata así? ¿Qué le dije? No le voy a decir que se va a enojar. No, tenemos aversión al conflicto. No, pues cuando hay la relación institucional de alumno-profesor, de alumno-director, de director a estudiantes, pues hay una relación institucional, no es personal, y yo tengo toda la capacidad de decir, a ver, joven, usted está equivocado, lo que está diciendo, está bien aguantar del otro lado, a ver, profesor, usted lo que está diciendo no tiene ninguna razón de decir, es una relación institucional, no personal. ¿No? Pues a veces donde basamos mucho pues, nuestros criterios sociales de cómo nos relacionamos con la gente. Entonces, eso es lo primero que les quiero manifestar. Ser autónomo o tratar de ser autónomo. No lo sé si lo he sido, pero el hecho de tratar de ser autónomo, de ser objetivo, de ser crítico y de tener espacios de crítica, vale mucho la pena porque ustedes están aquí. Porque me están escuchando y que ojalá sigamos las discusiones. Y otra cosa que quisiera cerrar es que este libro me ha traído muchas satisfacciones en el sentido de ligarme con comunidades académicas, como en este caso la de la UPN, de Morelos, con la cual, como les digo, es un estado que yo quiero y respeto mucho, y a la institución también. Y esto creo que es otra cosa, que vale la pena, comunicar lo que uno hace, ¿no? A través del trabajo académico. Yo no podría quizá haber escrito esto si no fuera investigador o quisiera ser investigador. ¿Por qué? Porque tienes que tener un matiz para decir las cosas, porque tienes que ser fundamentado en las críticas que vas a hacer, tienes que ejercer esos criterios de ciencia, ¿no? Para salir a la palestra pública y decir, no estamos de acuerdo con este gobierno por esta. Y eso creo que es una cosa muy santa, una cosa que muy alentadora en un país que me parece que está luchando por consolidar su democracia, en un país donde la educación, ¿no?, se le ha dado un lugar importante y en donde ustedes son sujetos, ¿no?, constructores diarios de esa educación, dado que están aquí en la unidad de la Universidad Pedagógica Nacional en Morelos. Y eso es lo que les tengo que decir y muchísimas gracias por estar aquí. En la mesa tenemos al maestro Haroldo Aguirre Güences, que es el director de nuestra institución, y al maestro Jorge Arturo Domínguez Zagahón. Ambos harán comentarios sobre el libro y bueno, le vamos a dar la palabra al maestro Haroldo Aguirre, quien, además de su vasta experiencia como funcionario, como director del Instituto de Educación Básica, como director de esta institución en 2 periodos, pues además ha sido autor de libros de historia, sobre todo para primaria. Y bueno, seguramente el texto pues le hace eco con muchas de sus obras y de su autoría. Gracias, Ruth. Gracias a todas y a todos ustedes que están aquí
quiero primeramente reiterar mi agradecimiento a quienes continúan con empeño realizando la tarea, o continuamos con empeño realizando la tarea de educar para transformar en este 40 aniversario de nuestra universidad. Gracias a ustedes, gracias a Ruth, a Jorge, gracias por acá están mis otros compañeros, también por supuesto a Pedro, que han realizado y siguen haciendo esta extraordinaria tarea de educar para transformar. Yo quiero hacer algunos comentarios, aunque les confieso, no leí el texto completo. Por dos razones. La primera, falta de tiempo. La segunda, me sigo resistiendo a leer en la pantalla un buen texto, un buen libro. Aquí está, ya lo voy a tener impreso. Me encanta leer, pero los textos impresos, así, abrirlos por primera vez, vuelven a me encanta eso, más que en la pantalla. Sin embargo, a partir de la lectura superficial de algunas de las páginas, hago algunas reflexiones y es lo que quiero hacer. No propiamente comentar el libro, sino las reflexiones a que me movió la lectura del libro. Primero, ante la coyuntura o esperanza de mejora que se hace viable a partir del próximo gobierno, es importante plantearse la posibilidad de participar en los foros sobre educación e iniciar con nuestras propuestas para que sean incluidas en las políticas públicas sobre educación. Cuando nos mencionaba Pedro hace un momento que hizo una pregunta a una exsecretaria que recordara las políticas públicas, mencionó a los autores de grandes políticas públicas, las conocemos, que llevó los libros a los rincones más alejados del país, a lomo de mulas, el plan de 11 años de Torres Bodet, ambicioso plan de 11 años de alfabetizar y educar al pueblo de México. Es una política pública en educación. Fernando Solana, que empezó con la política pública en educación de descentralizar los servicios educativos a las entidades. Entonces, pues es una política pública. Me enseñaron en Flaxo, donde hice una especialidad en gestión política educativa, que las políticas públicas, para que sirvan al pueblo, deben tener, dicen ellos, publicidad. Y entonces escuché por primera vez no publicidad, publicidad, esta palabrita rara. Es decir, si tiene publicidad, no es solamente demagogia pública, sino tiene la intención de servir al pueblo. Participar en la elaboración de políticas para la educación y exigir información sobre su cumplimiento. Es decir, no solamente participamos y vamos a los foros y planteamos nuestras propuestas y hacemos eco en las propuestas que queremos impulsar, sino estar cuidadosos de que vamos a ver el cumplimiento de ciertas políticas que se implementen y que estas políticas tengan efectivamente publicidad. Este es un libro que nos lleva a una reflexión abierta y cordial. Desde, como decía María Zambrano, una filósofa española, desde la razón mental y desde la razón cordial. Hay las dos cosas aquí. Es movimiento de ideas y movimiento de emociones. Hay una vocación humanista en el texto. Y ahorita explico un poco eso. Miren, el pasado jueves, hace 8 días, estuve en Monterrey en una reunión de directores de UPN
que nos planteamos la refundación de la UPN en sus 40 años. Y estuve en la mesa donde se estuvo planteando el modelo educativo para la refundación de la UPN, y algunos compañeros del norte insistían en un modelo por competencias. Se generó el debate, y estaba yo, estaba Prudenciano Moreno, estaba Roberto Rodríguez, quienes son los compañeros, quienes nos oponemos a un modelo por competencias. Ya ni la propia SEP está impulsando un modelo así. Y decía el director de Culiacán, senador, aferrado al modelo por competencias, dice: es que yo, cuando era adolescente, mi padre me enseñó a arar en una yunta de mujeres, que vengo de origen campesino, y me decía: fija la mirada allá porque quiero que tu raya, tu surco esté recto. Ves sintiendo aquí en la macera de la mano cómo va el arado, pero no veas el arado, siente el arado, siéntelo, y ve allá, tu mirada allá para que tu surco sea recto. Y dice: y eso es competencia. Yo intervino, después intervino. Lo que plantea el director de Culiacán, el colega de Culiacán, no es educación, es adiestramiento. En todo caso es el desarrollo de una habilidad, pero plantearnos así un modelo educativo pues es reduccionista. Tenemos que plantearnos un modelo humanista integral, no solamente competencias. No estoy en contra de las competencias tal como las propone Perrenot. Es una competencia, la habilidad para poner en movimiento elementos cognitivos y emotivos para resolver un problema. Bueno, está bien, pero la educación no solamente es desarrollo de habilidades. El proceso de enseñanza-aprendizaje es construir conocimientos, mover ideas, educación ciudadana, como dice Pedro. Todo eso tiene mucha importancia. Y bueno, las competencias, pues sí, están allí y están y sirven a un modelo que nos planteemos desde el humanismo, un modelo humanista. Y es lo que estamos planteando en la UPN. Y la lectura del texto me hizo recordar estos debates que tuvimos en Monterrey los compañeros para irnos planteando un modelo educativo y derivar de ahí un plan académico, un proyecto académico para lo que soñamos que puede ser la UPN una vez cumplidos 40 años. Se plantea y se requiere un cambio, sin dejar de estar anclados en lo que es clásico. ¿Qué es clásico? Miren, desde 1614, Juan Amós Comenio terminaba su carrera de teología y filosofía en una universidad alemana. Él es checo, era checo. Y se iba a Checoslovaquia, había terminado. Y había un libro que era un bestseller, como decimos ahora. Quería comprarlo, pero no le alcanzaba el dinero. O lo compro o me voy a pie 100 kilómetros para llegar a su pueblo de la República Checa. Y bueno, decidió comprarlo. Y se fue a pie y por los mesones iba leyendo. Las revoluciones de las esferas celestes de Copérnico. La revolución de las esferas celestes de Copérnico. Y cuando llegó allá, como teólogo, como filósofo, como pedagogo, se le prendió el foquito. Copérnico dice que no es el centro del universo la Tierra, sino el Sol. No es el Sol que gira alrededor de la Tierra, sino los planetas y la Tierra alrededor del Sol. Bueno, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el centro no es el maestro ni la enseñanza, es el niño. Es un concepto ancla. Sea el modelo educativo que sea, eso es ancla. Podemos cambiar, ir cambiando, pero hay conceptos, ideas que nos anclan.
cuando el secretario Nuño lo da como una novedad, el niño al centro, pues no es una novedad, de 1614. Bueno, también me hizo recordar la Universidad Pueblo de Guerrero, políticas públicas distintas a las de ahora de la universidad. Estamos hablando de los años 70, Zacatecas, Sinaloa, Puebla, Guerrero, tenían universidades cercanas al pueblo. En Guerrero hubo un proyecto que le llamaron así, Universidad Pueblo, y lo fueron a presentar a Monterrey, a muchos lugares, el proyecto de Universidad Pueblo. Ahora es distinto, ya lo comentaba Pedro. Y esto que nos presentan como una política pública de las universidades tendrán dinero en la medida que se evalúan y dan resultados, pues se van convirtiendo en rutina y lo asumimos después como nuestro, como que sí queremos eso también nosotros y lo defendemos porque así viene. Y requerimos para ello la crítica, y es a lo que nos invita Pedro en el texto. Requerimos analizar de manera autónoma, de manera libre, lo que está pasando y expresar nuestras ideas al respecto. Pues es lo que me movió el libro, ¿eh? No lo estoy comentando textualmente. El libro me movió a estas ideas que estoy expresando con ustedes. Sin duda a ustedes les va a mover estas y otras más, o a lo mejor otras distintas. Lo importante de un texto es que sea polivalente, tenga muchos valores. Yo creo que ese es el texto de usted. Pues muchas gracias. Pues siguiendo con el curso de los comentarios, de las ideas que se reflexionan, el maestro Jorge Arturo Domínguez Sagahón nos hará favor de comentar. El maestro es experto en políticas públicas, además de ser el coordinador académico de nuestra institución. Muchas gracias, Pedro. Bienvenido a la UPN. No es la primera vez que estás aquí. Como siempre, esperamos que no sea ni la segunda ni la última vez. Y gracias a ustedes, gracias por la invitación. La verdad es que tengo que confesar que ha sido una tarea difícil la de tratar de comentar el libro, porque como ustedes ya escucharon del propio autor, el libro tiene un rango amplísimo de temas, ¿sí? Va desde primer capítulo del análisis de la política pública hasta el papel de los intelectuales en 6 capítulos, pero yo tendría que decir que si bien supone esta dificultad, también tiene la virtud de que por ser precisamente artículos cortos que fueron presentados, como ya lo mencionó, con un formato más periodístico, también tiene la facilidad de que se lee con mucha fluidez. Pero tratar de comentar un libro con tal riqueza, pues la verdad es que me ha supuesto alguna dificultad y por lo tanto no pretendo comentar todo y cada uno de los temas a los que alude Pedro en su libro. Yo lo que quisiera decirles es que veo en este libro este atributo de que sean textos muy accesibles, sobre todo para ustedes, porque él lo menciona ahí. Uno de los objetivos es que llegue a una audiencia de personas que, como ustedes, quieren ser especialistas de la educación. Entonces, en ese sentido, está pensando en presentar textos que no tengan esa pretensión academicista, a veces de ser demasiado densos, demasiado profundos, pero sin menoscabo del rigor analítico que se requiere tratar a las políticas educativas. Entonces, es un texto que además de esa, digamos, sencillez narrativa,
tiene una enorme riqueza en términos, repito, del análisis, pero también de las referencias. Ustedes van a encontrar y les va a servir muchísimo porque es un libro que alude, como ya lo presentó el propio doctor Pedro, a muchísimos autores teóricos, ¿sí? Desde Amartya Sen, Martha Nussbaum, el propio Pedro, Latapí, y entonces sirve como referencia. Y este es otro atributo que yo encuentro en el libro, porque aquí tenemos estudiantes de la licenciatura en intervención que llevan precisamente en este semestre la materia de políticas públicas y sistemas educativos contemporáneos. Y cuando yo he tenido la fortuna de atender esta asignatura, me encuentro con la dificultad de que tenemos que darle un tratamiento de análisis de la política, un tratamiento teórico de la formulación de las políticas, pero la dificultad de que encontremos casos, encontremos referencias prácticas que puedan ilustrar eso que estamos nosotros leyendo en los teóricos con una mayor densidad y con una mayor abstracción. Entonces, yo creo que este libro está pensado casi como un manual de política educativa, porque tiene los distintos apartados de todo lo que es el proceso de la formulación de la política pública. Alude, por ejemplo, a los actores que intervienen en el proceso de la política pública, a las instituciones, a los instrumentos de política pública, a la formulación de la agenda, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, creo que para ustedes va a ser muy útil porque van a poder encontrar precisamente cómo interactúan, cómo se vinculan los distintos actores que forman parte de este policy process que le han llamado los teóricos anglosajones. Por ejemplo, él alude a los distintos actores fundamentales en la política educativa en México, desde el sindicato de trabajadores de la educación, los actores emergentes como son ahora los think tanks, que comienzan a cobrar una fuerza y una presencia, una influencia, diría yo, en la formulación de la política pública que no habían tenido hasta la fecha. Estos actores tienen una tradición mucho más notoria, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde sí los think tanks son verdaderos grupos de influencia en el diseño de la política pública, en la formulación, en la implementación de la política pública. Y comienzan a ver ahora aquí estos actores. Ha mencionado ya Pedro, por ejemplo, a Mexicanos Primero, pero también está México Evalúa, ¿sí? que está el INCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, ¿sí? Y que están generando una enorme cantidad de insumos para el análisis de la política educativa, ¿sí? Desde luego, como es natural, cada uno de estos actores tienen intereses. La política pública es una acción de intereses y por definición podemos decir que la política pública y por consecuencia la política educativa siempre tiende a generar ganadores y perdedores. Y esto es inevitable. Pero pues, lo interesante en todo caso es que nosotros vayamos a través del análisis reconociendo estos ganadores y estos perdedores. Otra enorme sorpresa que me encontró, y digo sorpresa porque yo ya había tenido la fortuna de leer algunos de estos artículos en el semanario del campus, que es
semanario que publica, no sé si lo siga publicando todavía, el diario Milenio, pero ya los había olvidado. Entonces cuando me los reencuentro ahora, digo, carambas, la vigencia de estos artículos, porque muchos artículos, aunque ya tienen algunos años de haber sido publicados, la verdad es que en la coyuntura en que nos encontramos, con un gobierno de transición, unas autoridades electas que están a punto de sentarse en la silla, la verdad es que cobra una enorme vigencia. Y yo lo estaba leyendo, y si no es por las fechas y por la referencia de que ya habían sido publicados antes, la verdad es que yo diría, los escribió ayer, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando está escribiendo sobre la necesidad de despersonalizar el proceso de las políticas públicas, alude a todos los actores que hoy en día son actores protagonistas, ¿sí? Y en este sentido, incluso hace alusión a Andrés Manuel López Obrador. Yo no sé si ya tenía la bola de cristal que hace algunos años le pudo permitir ver el futuro, pero quiero leerles una cita sacada de este primer capítulo, en el cual ustedes van a encontrar la vigencia, ¿sí? Y la pertinencia de este párrafo que les voy a citar. Dice así: dada la complejidad de los problemas, un actor por sí solo y por más poderoso que sea, no podrá impulsar los cambios que el país requiere en materia educativa. Habrá que establecer coaliciones, incorporar la crítica y la evidencia empírica en la formulación de planes y políticas, escuchar a los gobiernos estatales y negociar con el legislador, afín y opositor. Construir un esquema de gobernabilidad eficiente y democrática en donde el personaje, y subrayo esto, el personaje sea solo una parte de la institucionalidad y esté sujeta a ella y no viceversa. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, ¿sí? Esto es lo que estamos viviendo hoy en día. Lo que vamos a vivir en materia de formulación de la política educativa a partir del 1 de diciembre tiene que ver con esto. Tenemos un presidente electo que ya será en funciones a partir de la fecha que menciono, con todas estas características. Es un presidente que va a tener una enorme fuerza, ¿sí? Pero que la gobernabilidad no tendrá que depender de él, sino que él sea una pieza más de esa institucionalidad, porque de lo contrario corremos el riesgo entonces de tener un gobierno nuevamente centrado en el personaje, centrado en el carisma del presidente, y eso supone riesgos precisamente para los cambios educativos que se presenten. Por eso cuando él habla de esta necesidad de despersonalizar la política, yo no puedo más que estar de acuerdo con ello, ¿sí? Qué bueno que vivimos esta transición, pero también creo que el gobierno de transición, ahora el gobierno de Andrés Manuel, debe entender que la política educativa solo podrá ser exitosa en la medida en que entendamos esta lógica de la institucionalidad, porque de lo contrario corremos el riesgo nuevamente de convertir una política pública en una política de gobierno, ¿sí? Entonces, ahí quise utilizar esta cita nada más para poner de ejemplo precisamente
la vigencia de estos textos, ¿sí? Cuando ustedes lo lean van a encontrar más referencias de este tipo. Referencias, por ejemplo, algo que es de vital importancia si nosotros queremos entender la verdadera problemática de la educación en nuestro país, ¿sí? Mientras no entremos al tema de la desigualdad,